Me llamo Carmen y hoy quiero contarles algo que me ocurrió en mi cumpleaños número 75. Ese día me senté sola en mi comedor, mientras mi familia estaba de vacaciones. Usaron mi dinero y lo peor de todo es que me dejaron sola. Yo esperaba que mi 75 cumpleaños fuera especial, pues me habían prometido algo que no había tenido en años, un poco de alegría, un poco de sol en mi vida, y una razón para sentirme visible otra vez. Me vestí, cociné con amor y esperé, pero lo que sucedió ese día cambió por completo mi visión de todo y de todos los que me rodeaban. Puede que sea vieja, pero no soy ciega, y ciertamente no soy inútil. Antes de empezar a contarles lo que realmente pasó, quiero agradecerles por escucharme desahogarme. Déjenme saber en los comentarios de dónde me están escuchando, y qué hora es por allá. Me encanta saber de ustedes, y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse, me ayuda muchísimo más de lo que imaginan. Ahora, permítanme contarles lo que realmente pasó. Había esperado ese viaje durante meses. Mi hijo Antonio me dijo en febrero que estaban planeando algo especial para mi cumpleaños, unas vacaciones de verdad, en un lugar cálido, me dijo. Solo tenía que empacar mis mejores vestidos, mamá, el resto lo dejamos a nosotros. Sonreí tanto ese día que casi se me cae el café. Habían pasado años desde la última vez que me había ido de viaje, más allá de la iglesia o la farmacia. No veía la playa desde que mi esposo falleció, y cuando pregunté por los costos, Antonio me dijo, trabajaste toda tu vida, te lo mereces. Déjanos encargarnos de todo. Una semana después, me pidió que le prestara mi tarjeta de crédito para asegurarse de los boletos y reservar los pasajes del grupo. Dudé un momento, pero confiaba en mi hijo. Se la entregué sin hacer demasiadas preguntas. Me decía que viajaríamos a finales de abril o principios de mayo. Cuando abril pasó y mayo llegó, le pregunté por la fecha nuevamente. Me dijo, solo estamos organizando el horario, todo va a coincidir perfectamente con tu cumpleaños, te lo prometo. Yo le creí. Incluso compré una maleta nueva, morada y con descuento. La dejé junto a la puerta de entrada, con la etiqueta aún puesta, y empecé a empacar lentamente durante 2 semanas. Saqué mi vestido de flores favorito, el que tiene un estampado de hibiscos, mis sandalias de la iglesia, un sombrero que no había usado en 8 años, y hasta metí el pañuelo de mi esposo como un gesto de que él estaría conmigo en espíritu. Pero la noche antes de mi cumpleaños, Antonio me llamó. Sonaba apresurado, como si estuviera conduciendo. Mamá, siento decirte esto, pero el viaje se ha retrasado un poco, me dijo. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. No mucho, tal vez unas semanas más, hay unos problemas de horario. Lo estamos organizando. Oh, bueno. Entonces nos veremos mañana para la cena, al menos, ¿verdad? Hubo una pausa. Claro que sí, mamá, no te preocupes, vamos a pasar por ti, no te fallamos. Eso fue suficiente para mí. Intenté no sonar decepcionada. Al final entendí que los planes pueden cambiar, la vida se pone ocupada. Me dije a mí misma que todo estaría bien, al menos los vería a todos. La mañana de mi 75 cumpleaños, me desperté temprano y encendí mi lista de música gospel. Preparé una nueva cafetera y comencé a cocinar, pollo frito, camote, macarrones, habichuelas con pavo ahumado. Horneé un pastel de camote, lo hice desde cero, y esta vez usé vainilla real, no la de imitación. Saqué la vajilla bonita que solo uso en las fiestas, la que tiene detalles dorados. Preparé la mesa para 5, para mí Antonio, su esposa Briane, su hija Isabela, y tal vez Tyrell de la casa de al lado, si decidían traerlo. Me puse mi vestido azul con flores, ese que mi esposo siempre decía que me hacía ver 10 años más joven. Me rizo el cabello, me puse un poco de lápiz labial y encendí las velas altas que normalmente guardo para la cena de Pascua. Mi casa olía a amor. A las 5 de la tarde ya estaba lista, pero a las 6 comencé a preocuparme. A las 7 ya había recalentado la comida 2 veces, y a las 8 dejé de mirar por la ventana. A las 9 me encontraba sentada sola en la mesa. Las velas ya se habían derretido a la mitad, la comida estaba fría y mi lápiz labial ya estaba manchado. Miraba los platos vacíos enfrente de mí y trataba de decirme a mí misma que tal vez algo había pasado, que quizás se les hizo tarde o que alguien tuvo un imprevisto. Pero sabía que nadie venía. Pasaron las horas y las velas se apagaron. No hubo llamadas ni mensajes, ni siquiera un simple feliz cumpleaños, mamá.
Me senté a la mesa observando la tarjeta de cumpleaños que me había comprado la semana pasada en la tienda de descuentos. Decía: sigues brillando con destellos rosados. Al principio me pareció una linda tarjeta, pero en ese momento solo me pareció una burla. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a salir, no con ruidos fuertes, sino silenciosas, como si hubieran estado esperando todo el día para escapar. Mis hombros se sacudían con cada sollozo. Me limpié la cara con el borde del mantel, dejándome envolver por el dolor, mientras todo a mi alrededor quedaba en silencio. Nadie me llamó. Nadie me envió un mensaje. Nadie dijo ni siquiera: feliz cumpleaños, mamá. A eso de las 10:30 de la noche recogí el pastel de camote, lo envolví en papel de aluminio, y guardé toda la comida en el refrigerador. Apagué las velas, me cambié a mi bata de noche y me senté al borde de la cama. Miré mi maleta morada, aún empacada, con la etiqueta puesta, esperando junto a la puerta. Me tumbé lentamente sintiendo el dolor en mis rodillas un poco más intenso de lo normal. Miraba el ventilador del techo mientras giraba, escuchando solo el suave ruido de las aspas moviéndose. Me cubrí las manos sobre el estómago y susurré: tal vez se les olvidó. Traté de creerlo, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no lo habían olvidado. Simplemente no vinieron. Al día siguiente, cuando me desperté, todo estaba quieto en la casa, pero no era la tranquilidad que suele venir con la paz. Era la quietud hueca, la que llena un vacío donde alguna vez hubo vida. Me quedé sentada en la cama durante un largo rato, mirando la maleta morada junto a la puerta. La etiqueta seguía allí intacta. Parte de mí aún quería creer que el viaje simplemente se había retrasado, como Antonio me había dicho. Que en algún momento todo sucedería, que solo debía tener paciencia. Me levanté lentamente y empecé con mi rutina diaria. Me cepillé los dientes, me amarré el pañuelo con fuerza y me deslicé en mis pantuflas por la casa. Todo parecía tan lento como si estuviera arrastrando mis huesos a través de un sueño. Preparé una taza de té, pero no pude beberla. Abrí el refrigerador, miré el pastel, lo cerré nuevamente. No tenía energía ni para calentar las sobras. Los platos de la cena de la noche anterior seguían apilados en el fregadero, y no los toqué tampoco. Me senté en el sofá, envuelta en mi viejo chal de lana, el que Harold me dio antes de fallecer. Olía levemente a cedro y lavanda. Miré al suelo durante un largo rato, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Eran casi las 12 del mediodía y seguía sin recibir llamadas ni mensajes. No hubo ni un «lo siento, mamá, te fallamos». Sostenía una pequeña chispa de esperanza, imaginando que tal vez hoy se acordarían, que tal vez se equivocaron con el día. Pero entonces escuché un golpe suave en la puerta, 3 toques en total. Me levanté lentamente y miré por la cortina. Era Tyrell, un buen chico que vivía en la casa de al lado. Siempre fue muy amable conmigo, siempre estaba pendiente. La abuela lo había criado con buenos principios. Abrí la puerta. «Hola, tía Carmen», dijo Tyrell, sonriendo y sosteniendo una bolsa de plástico. «Te traigo el jabón de limón que mencionaste». «Oh, bendito corazón el tuyo», respondí, apartándome para que entrara. «Pasa, hijo». Dejó la bolsa en la barra de la cocina y notó mi teléfono sobre la mesa. «¿Todavía tienes problemas con las aplicaciones?», me preguntó, levantando el teléfono. «Sí», respondí. «Está congelándose otra vez, ya sabes cómo soy con estos aparatos. Siempre presiono el botón equivocado y todo desaparece». Tyrell se rió un poco. «Déjame ver, tía», dijo mientras se sentaba a la mesa, deslizando su dedo por la pantalla. Me quedé observando, agradecida de tener compañía, aunque fuera solo por un momento. Mientras él revisaba el teléfono, sentí un alivio pequeño, como si alguien al fin estuviera notando mi presencia. Mientras Tyrell revisaba el teléfono, no pude evitar pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. La mesa aún estaba puesta, los platos fríos, las velas derretidas, y yo, esperando en vano. Había preparado todo con tanto cariño y empeño, solo para ver cómo la espera se convertía en desilusión. Por más que intentaba convencerme de que tal vez algo había salido mal, algo dentro de mí ya sabía que no había esperanza. El vacío en mi pecho no se llenaba con excusas. Tyrell terminó de revisar el teléfono y me miró con una sonrisa de satisfacción. «Ya está, tía, ya lo arreglé. Estaba solo un poco atorado el sistema».
Ahora funciona perfecto. Gracias, hijo, le dije sonriendo débilmente. Me senté en la silla frente a él, sintiendo una mezcla de gratitud por su presencia y una profunda tristeza por lo que me había ocurrido. A veces un pequeño gesto de amabilidad puede ser todo lo que uno necesita, pero en ese momento, ni eso lograba llenar el hueco que sentía en mi corazón. ¿Te gustaría un poco de té, Tyrell?, le pregunté, más por tener algo que decir que por realmente ofrecerle algo. Claro, tía, un té suena bien, respondió con una sonrisa amable. Fui a la cocina y preparé el té. Mientras el agua hervía, me quedé mirando por la ventana, observando el paisaje familiar, pero vacío. El sol brillaba en lo alto, pero no me daba calor. Todo me parecía distante, como si yo estuviera viendo el mundo desde afuera, sin poder conectar con él. El silencio en la casa era abrumador. Ni un solo mensaje, ni una llamada, nada. No había palabras de cariño, ni de disculpas. Le serví el té a Tyrell, quien me dio las gracias con una mirada de preocupación. ¿Estás bien, tía Carmen? Pareces diferente. Como si algo te estuviera preocupando. Suspiré y lo miré. Tyrell tenía una forma de ver las cosas con una claridad que no siempre me era posible. Me hacía pensar que tal vez no todo estaba perdido, que todavía había quienes se preocupaban, aunque fuera poco. Solo estoy cansada, hijo. A veces la vida no es como uno la espera, y la gente cambia, ¿sabes? O tal vez siempre fue así, y uno se da cuenta demasiado tarde, le respondí, sin querer darle más explicaciones. La verdad es que ni yo misma sabía cómo me sentía. Tyrell asentó en silencio, entendiendo que no estaba lista para hablar más. No insistió, lo cual agradecí. El calor del té me reconfortó un poco, pero no era suficiente para borrar el dolor que sentía por dentro. Pasamos el rato en silencio, tomando el té y escuchando el sonido del viento afuera. A veces la compañía en silencio es más reconfortante que las palabras vacías. Cuando ya no pude más con el silencio, me levanté para recoger un poco la casa. Los platos sucios, la comida fría en el refrigerador, las velas apagadas, todo estaba ahí, como un recordatorio cruel de lo que no ocurrió. ¿Necesitas algo más, Tyrell?, le pregunté mientras comenzaba a guardar las cosas de la mesa. No, tía, ya estoy bien. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. No sé qué pasó ayer, pero tal vez no te fallaron intencionalmente. A veces las cosas simplemente no salen como uno quiere, dijo con una mirada seria y madura para su edad. Lo sé, hijo. Pero hay cosas que, aunque no sean intencionales, duelen igual, respondí sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez Tyrell tenía razón, tal vez no fue algo intencional. Pero el dolor seguía allí. Cuando terminó su té, me dio un abrazo pequeño y sincero. Te quiero, tía. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Yo también lo quería con toda mi alma, y lo apreciaba más de lo que él podía imaginar. Aunque mi corazón seguía triste, su presencia era como un pequeño bálsamo. Gracias, Tyrell. Gracias por estar aquí. Al final, Tyrell se fue a su casa, dejándome nuevamente en mi silencio. Volví a mirar la maleta morada junto a la puerta. Todo seguía igual. La etiqueta intacta, el sueño de unas vacaciones que no llegaban. Mi 75 cumpleaños había pasado en un abrir y cerrar de ojos, y aunque intentaba consolarme con la idea de que todo se había hecho con buenas intenciones, algo dentro de mí sabía que ya nada sería igual. El día siguiente llegó con la misma quietud que el anterior, una quietud que se había instalado en mi hogar como una sombra persistente. Me desperté tarde, ya que el cansancio emocional me había dejado exhausta. No había razón para apurarme. El sol brillaba con fuerza, pero el calor no conseguía llegar a mi corazón. No había más risas ni voces de familiares. Solo quedaba el eco de mis propios pensamientos resonando en las paredes de mi casa vacía. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar algún sentido a todo lo que había pasado, pero no lo lograba. Me senté en la mesa del comedor, mirando la taza de café que había preparado esa mañana. La taza seguía llena, fría, como todo lo que había sucedido. El sonido del viento que movía las ramas de los árboles afuera era la única compañía que me quedaba. A veces esos ruidos del viento, las hojas crujientes, me hacían pensar que tal vez la vida continuaba, aunque mi mundo parecía haberse detenido. La maleta morada seguía allí, junto a la puerta, intacta. No había ni un solo cambio en su posición.
El vestuario que había preparado para el viaje seguía en su interior, las sandalias, el sombrero, la crema solar, como si el tiempo hubiera decidido congelarse. Mi mente viajaba constantemente hacia lo mismo, porque me había quedado sola, porque mis hijos, los que deberían haberme dado alegría en ese día especial, me habían dejado en este estado. Pero lo peor no era la soledad, lo peor era saber que no había ni un solo remordimiento en sus corazones. Antonio había dicho que irían a algún lugar, que todo estaba organizado, pero no me explicaba por qué no había cumplido con lo prometido. Me levanté, empujé la silla con la punta de los dedos y fui a la cocina. Tomé un plato y lo miré un rato. Había cocinado tanto esa tarde y todo lo que había hecho se quedó allí, sin ser probado. De alguna manera, esa comida, que había preparado con tanto amor, era un reflejo de lo que era mi vida, llena de esfuerzos que no llegaban a ningún lado. De repente escuché el sonido familiar de la puerta. Estaba tan sumida en mis pensamientos que me había olvidado del tiempo. Miré hacia la ventana y vi a Tyrell de nuevo. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Me levanté rápidamente tratando de no parecer tan sola y perdida, aunque sabía que no podía ocultarlo. Él había venido a verme otra vez, tal vez para asegurarse de que estaba bien. «Hola, tía Carmen», dijo con una sonrisa cálida, entrando con una bolsa en las manos. «Te traigo algo más que te puede gustar». «¿Qué es esto, hijo?», le pregunté sintiendo una pequeña chispa de esperanza al verlo aparecer. «Te traje unas flores. Sabía que te gustaría tener algo bonito aquí». Extendió una pequeña maceta con flores moradas. Era un gesto tan simple, pero tan lleno de cariño. «Parece que te gustan los colores alegres, así que pensé que podrías tener algo vivo en la casa». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era por la belleza del gesto o por la tristeza de darme cuenta de lo poco que los demás, incluidos mis hijos, se habían detenido a pensar en mí. Mientras lo miraba, sentí una mezcla de gratitud y pena. Tyrell no podía saber cuánto significaba para mí que estuviera ahí, en ese momento, tan dispuesto a darme lo que mis propios hijos habían fallado en brindarme. «Gracias, hijo. Son hermosas. Siempre he amado las flores moradas, me recuerdan a un tiempo más feliz. A veces los pequeños detalles como estos hacen que el día valga la pena». Mi voz tembló mientras pronunciaba esas palabras. Me senté en la silla nuevamente y miré las flores, sintiendo que quizás, aunque no todo estuviera perdido, había algo de belleza aún por encontrar en el camino. «Me alegra que te gusten, tía. Quiero que sepas que aunque todos estén ocupados, no me he olvidado de ti. Si alguna vez necesitas hablar o algo más, puedes contar conmigo», me dijo, sentado en la silla frente a mí. La calidez en sus palabras me hizo sentir por un momento que no todo estaba perdido. Tal vez no podía contar con todos, pero al menos podía contar con algunas personas que todavía me veían, me valoraban. Como Tyrell, que me hacía recordar que todavía quedaban buenos gestos en este mundo. «Te lo agradezco mucho, Tyrell. Y aunque este no haya sido el cumpleaños que esperaba, sé que lo que de verdad importa es lo que tenemos hoy, las pequeñas cosas que compartimos. Gracias por ser parte de esto». Pasaron algunos minutos más, y Tyrell se levantó para irse. Le di un abrazo, el cual no dudó en corresponder. «Te quiero mucho, tía. Cuídate y avísame si necesitas algo». Vi cómo se alejaba por el corredor, y cuando cerró la puerta detrás de él, me quedé un momento en silencio, contemplando las flores moradas sobre la mesa. Esa pequeña maceta representaba más que solo plantas. Representaba la esperanza de que incluso en los momentos más solitarios, uno puede encontrar algo de belleza, algo que le recuerde que la vida sigue, que las conexiones aún pueden existir, aunque sean pocas. El paso de los días no trajo grandes cambios, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. A veces el dolor de la soledad se hace tan profundo que uno empieza a acostumbrarse a él, como si fuera parte de uno mismo. Las flores moradas que Tyrell me había traído comenzaron a dar señales de vida, y a medida que las veía florecer, algo en mi corazón también parecía florecer, aunque de manera lenta y tímida. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar con el tiempo. No podía permitirme rendirme por completo. El teléfono seguía en silencio. Ya no esperaba que nadie me llamara. Mi hijo Antonio no había vuelto a ponerse en contacto conmigo. La promesa de un viaje lejano, de unas vacaciones en la playa, parecía ahora un recuerdo lejano que se desvanecía como las olas que nunca llegaron a romper.
Estaba sentada en la cocina cuando por un momento me encontré mirando la puerta, esperando, aunque ya no sabía qué. El eco del pasado me hacía sentir como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. En esos días comencé a visitar el mercado local. Necesitaba salir de la casa, ver algo diferente. Además, el aire fresco de la mañana me ayudaba a despejar la mente. Durante tantos años mi rutina había estado confinada a las 4 paredes de mi casa, pero ahora, por fin, sentía que necesitaba respirar más allá de mi dolor. Así que cada mañana me levantaba temprano, me vestía con un poco más de cuidado que antes, y me dirigía al mercado del pueblo. Una de las cosas que me gustaba hacer era vender mis productos caseros. Preparaba dulces y pequeñas conservas que había aprendido a hacer de joven. Aunque las ganancias no eran grandes, el solo hecho de interactuar con la gente me daba un sentido de propósito, aunque fuera pequeño. A veces algunas de las vecinas venían a comprar, otras solo para platicar un rato. Mi vida había sido mucho más activa en mis años jóvenes, pero ahora, en mi vejez, ese pequeño comercio se había convertido en una forma de encontrar algo de significado, algo que me hiciera sentir útil. Mientras me encontraba en el mercado, vendiendo algunos frascos de mermelada y conservas, un joven se acercó a mi puesto. Lo reconocí al instante, era Luis, el nieto de la señora Ramona, una mujer con la que había compartido muchas charlas en mis días más jóvenes. Luis siempre había sido muy simpático, con esa energía juvenil que contagiaba a todos a su alrededor. «Hola, tía Carmen», me saludó sonriendo ampliamente mientras se acercaba a mi puesto. «¿Cómo está todo por aquí?» «Todo en orden, hijo, vendiendo un poco y pasando el rato», respondí con una sonrisa. «Me alegro de verte, tía. Me estaba preguntando si estarías dispuesta a ayudarme con algo. Mi mamá me dijo que eres muy buena con las recetas antiguas y tengo una receta que quiero intentar, pero no tengo idea de por dónde empezar». Lo miré un poco sorprendida, pero también sentí una chispa de alegría. Alguien que me pedía consejo, algo que ya no ocurría tan a menudo. «Claro que sí, Luis, ¿qué receta necesitas? Tal vez pueda ayudarte». Él se inclinó hacia mi puesto, mostrándome una hoja de papel arrugada con una receta escrita a mano. «Es una receta para hacer un pastel tradicional. Mi mamá me dijo que tu madre solía hacerlo, y yo quiero aprender para hacerlo bien». Reí suavemente. Mi madre había sido una excelente cocinera, y era cierto que sus recetas se transmitían de generación en generación. Esa receta fue de mi madre, efectivamente. Pero por supuesto, te puedo enseñar cómo hacerlo. Solo necesitas paciencia y amor en cada paso. Luis estaba tan emocionado que parecía un niño en vísperas de Navidad. ¡Qué bien! Siempre me ha gustado la comida de aquí, pero nunca he intentado hacer algo tan tradicional. Pasamos el rato hablando de cómo hacer ese pastel y otras recetas antiguas que le había enseñado mi madre. Me sentía extrañamente reconectada con algo que había dejado de lado durante tanto tiempo. No solo le estaba enseñando a él una receta, sino también reviviendo un pedazo de mi propia historia, esa parte de mi vida que había quedado enterrada bajo el dolor y la soledad. Cuando Luis se fue, me senté nuevamente en mi puesto, mirando el bullicio del mercado. A pesar de todo lo que había pasado, el simple hecho de haber compartido ese momento con él me hizo sentir más viva. Tal vez, pensaba, la vida tenía una manera extraña de ofrecernos nuevas oportunidades para sanar, aunque a menudo éstas lleguen cuando menos lo esperamos. El paso de los días siguió su curso, pero algo en mí había cambiado. Ya no me sentía tan vacía, tan atrapada en mis recuerdos. Los pequeños momentos, las interacciones cotidianas, empezaban a tener más significado. Cada vez que Tyrell pasaba por mi casa, me traía algo o simplemente se quedaba a platicar, era como si mi vida recobrara una chispa de color, aunque la sombra de la decepción por la falta de mis hijos seguía ahí, acechando en cada rincón. Aquel día decidí ir a la iglesia, algo que no hacía desde el último cumpleaños de mi esposo. Me vestí con una camisa sencilla y mi falda azul, aquella que había usado tanto en los tiempos de juventud, cuando toda la familia se reunía los domingos para la misa. No tenía ganas de hablar con nadie, pero la iglesia siempre había sido mi refugio, el lugar donde encontraba paz, incluso en los momentos de mayor turbulencia emocional. Al llegar, la iglesia estaba más vacía de lo usual. El sol entraba a través de las vitrales, creando un juego de colores sobre los bancos de madera. Me senté en mi lugar habitual, cerca del altar, y cerré los ojos, dejando que la calma me envolviera.
Pensaba en los momentos que había vivido, en la familia que había formado, en los años que pasaron tan rápido, pero también en lo que había perdido. Mientras rezaba, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi a doña Elena, una mujer de mi edad que conocía desde hace muchos años. Era una vecina que había estado en todas las fiestas del barrio y que, aunque no éramos grandes amigas, siempre compartíamos saludos y palabras amables. ¿Cómo estás, Carmen?, me preguntó con una sonrisa. Su rostro, arrugado por el paso del tiempo, parecía reflejar una sabiduría que solo los años pueden dar. Bien, doña Elena, dentro de lo que cabe, respondí con una sonrisa tímida. Te he visto un poco triste últimamente, comentó mientras se sentaba junto a mí. La vida es difícil, Carmen. Lo sé. He visto muchas cosas, pero también sé que uno debe seguir adelante, aunque a veces parezca que todo se derrumba. Sus palabras fueron como un bálsamo. Doña Elena siempre había tenido una manera especial de mirar la vida. Aunque nunca fue rica ni famosa, había una fuerza en ella que siempre admiré. A lo largo de los años, se había enfrentado a muchas pruebas, pero siempre había mantenido su dignidad intacta. Es difícil, doña Elena. Mis hijos, no sé. No sé qué pasó. Me dejaron esperando en mi cumpleaños, y ahora siento que no importo, dije, casi en un susurro. Ella me miró con compasión, pero también con una comprensión profunda. No eres la única que pasa por eso, Carmen. La gente se olvida de lo que es importante. Pero tú sigues siendo importante. Y si no lo ven, es su pérdida, no la tuya. La vida sigue incluso cuando los que amamos no están donde deberían estar. Me quedé en silencio pensando en sus palabras. Tal vez doña Elena tenía razón. A veces, la vida no era sobre lo que uno recibía de los demás, sino sobre lo que uno elegía dar y cómo elegía seguir adelante, incluso cuando todo parecía oscurecerse. Al salir de la iglesia, doña Elena me dio un fuerte abrazo y me dijo, no olvides, Carmen, que siempre que necesites algo, aquí estoy. Y si no te lo digo antes, te lo repito ahora, eres una mujer fuerte y siempre lo serás. Gracias, doña Elena, respondí, sintiendo el calor de su abrazo aún después de separarnos. Tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en sus palabras. Tal vez la vida seguía, aunque no de la manera que había esperado. Esa tarde, después de la misa, me dirigí a la plaza del pueblo. Las calles ya no eran tan familiares como antes. Antonio y sus hermanos ya no corrían por allí. Ya no había risas en las puertas de las casas, ni gritos de niños jugando. Pero a pesar de todo, la vida seguía. Al llegar a la plaza, me senté en una banca, mirando cómo la gente pasaba. Los vendedores ambulantes seguían con sus puestos, la música suave de un grupo de mariachis resonaba en el aire, y los niños seguían corriendo y jugando. Todo era igual, pero al mismo tiempo, todo parecía haber cambiado. De repente vi a Tyrell acercándose, esta vez con una pequeña bolsa en la mano. Tía Carmen, gritó sonriendo de oreja a oreja. Te traigo algo más. ¿Qué es, hijo?, le pregunté, medio sorprendida. Es una de las plantas que tu madre solía tener en su jardín, dijo, dándome una pequeña maceta. Pensé que tal vez te gustaría tenerla en casa. Es hermosa, Tyrell, respondí, tocando la maceta con suavidad. Mi madre adoraba las plantas. Me hace bien tener algo de ella cerca. Lo sé, tía. Quería que tuvieras algo que te recordara lo que vales. No todo es lo que parece y lo que más vale a veces son los pequeños gestos. Gracias, hijo. De verdad me haces bien, dije mientras tomaba la maceta con las manos temblorosas. El paso de las semanas se fue haciendo más ligero, aunque no del todo fácil. Había algo en mí que había comenzado a sanar, lentamente como una herida que, aunque sigue doliendo, ya no sangra con la misma intensidad. Tyrell seguía visitándome de vez en cuando, siempre trayéndome algo, alguna planta o alguna palabra amable que me ayudaba a sobrellevar los días solitarios. Sus visitas no eran muchas, pero eran lo suficientemente constantes para que no me sintiera completamente olvidada. A pesar de todo, mi mente seguía vuelta hacia mis hijos. La ausencia de Antonio, de Brianne, de Imani, me pesaba más de lo que quería admitir. A veces me encontraba mirando la mesa vacía donde siempre se sentaban. Las sillas, ya no ocupadas por ellos, se veían solitarias, igual que mi corazón. Me preguntaba qué había pasado con esos niños que una vez me prometieron que siempre estarían a mi lado.
Ese día, en particular, la soledad parecía estar especialmente presente. Decidí dar un paseo por el barrio, aunque sabía que eso no cambiaría nada. Solo necesitaba salir de la casa, despejarme un poco. Mientras caminaba pasé por la tienda de comestibles, donde siempre veía a don Manuel, el dueño, un hombre simpático que llevaba años regentando la tienda del barrio. Aunque no era más que una pequeña tienda de abarrotes, para mí era un pedazo de hogar, un rincón donde las personas se saludaban, intercambiaban historias y compartían un pedazo de su vida. Entré a la tienda con el propósito de comprar solo lo necesario, pero al ver a don Manuel detrás del mostrador, no pude evitar detenerme a conversar con él. Era una de las pocas personas con las que aún podía hablar, alguien que, aunque no me conociera a fondo, siempre había mostrado un interés genuino en mi bienestar. Carmen. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía por aquí, dijo, mirándome con una sonrisa amplia. Su rostro arrugado, marcado por los años de trabajo en su tienda, parecía brillar con una luz que contrastaba con mi oscuridad interna. Más o menos, don Manuel, respondí sonriendo tímidamente. Aquí intentando sobrellevar los días. Ya sabes, cosas que pasan con la familia. Él me observó un momento con los ojos llenos de comprensión. Te entiendo, Carmen. La vida nunca es fácil, y los hijos. Bueno, a veces la vida los aleja, aunque no sea lo que uno espera. Pero tú eres una mujer fuerte y siempre encontrarás la forma de seguir adelante. ¿Sabes? Siempre hay algo por lo que vale la pena seguir. Esas palabras me tocaron profundamente. A veces las personas que menos esperamos tienen la sabiduría de toda una vida en sus palabras. Gracias, don Manuel, dije con una pequeña sonrisa. Tal vez tengas razón. La vida sigue, ¿verdad? Solo que a veces uno no sabe cómo seguir. Él asintió con la cabeza y antes de que pudiera decir algo más, le pedí unos pocos productos y me dirigí hacia la salida. Al salir, me di cuenta de que aunque la conversación había sido breve, algo en mi corazón se había aligerado un poco. Don Manuel no me ofreció soluciones mágicas, pero sí me hizo recordar que la vida, a pesar de todo, sigue adelante, y que siempre hay alguien dispuesto a darnos un poco de aliento. Al regresar a casa, no había nada nuevo en la maleta morada. Las cosas seguían igual. Sin embargo, esa tarde algo en mí comenzó a cambiar. Tal vez ya no estaba tan esperanzada en que mis hijos regresaran. Tal vez ya no necesitaba su amor para sentirme valiosa. Estaba comenzando a entender que aunque ellos me habían fallado, yo seguía siendo yo con mis recuerdos, con mis enseñanzas, con todo lo que había vivido. A la mañana siguiente tomé la decisión de hacer algo que había pospuesto durante mucho tiempo. Decidí comenzar a escribir. No sabía si lo haría para alguien más o solo para mí, pero sentí que necesitaba sacar todas esas emociones que habían estado atrapadas dentro de mí durante tanto tiempo. Me senté frente a la mesa con una libreta vieja que había encontrado en el cajón. Mi mano tembló un poco cuando comencé a escribir, pero a medida que las palabras fluían, algo dentro de mí se aliviaba. Escribir no solo era una forma de expresarme, sino también una manera de reconectar con quien era, antes de todo lo que había pasado. Era un pequeño paso hacia adelante, un paso que me permitía tomar el control de mi propia vida, por fin. Los días pasaban, y aunque no había grandes cambios, algo en mí había cambiado. Ya no me despertaba con el mismo peso en el pecho. La tristeza seguía ahí, como una sombra que se mantenía cerca, pero ya no dictaba mi vida. Había aprendido a duras penas que la vida no siempre es justa, pero que aún así debemos seguir adelante. Mis hijos seguían ausentes, pero yo, al menos, ya no los esperaba con la misma ansiedad. Una tarde, mientras estaba sentada en la terraza mirando el atardecer, me di cuenta de algo. La maleta morada, que había estado allí durante todo este tiempo, ya no me dolía tanto. Aunque aún estaba esperando algo que nunca llegaba, ya no era lo único que ocupaba mis pensamientos. Había comenzado a encontrar una paz en mi soledad. Esa paz no era perfecta ni completa, pero era mía, algo que nadie me podía quitar. Esa tarde Tyrell pasó por mi casa de nuevo. Me trajo un pequeño ramo de flores y unas galletas caseras. Su presencia ya no era solo un alivio, sino un recordatorio de que, aunque mis hijos no estaban aquí, había otras personas dispuestas a ofrecerme su amor y su cariño. Tyrell se había convertido en una especie de luz en medio de mi oscuridad. Te traje unas galletas, tía.
Espero que te gusten, dijo entregándome la bolsa con una sonrisa cálida. Gracias, hijo. Siempre me haces sonreír. A veces esos pequeños gestos son los que me mantienen en pie, respondí con la voz un poco temblorosa, pero genuina. Nos sentamos a charlar un rato y mientras hablábamos, sentí una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Tyrell me contó sobre sus estudios, sus planes, y cómo estaba empezando a pensar en su futuro. En sus ojos vi una chispa de esperanza, una chispa que me recordó que la vida sigue, que el futuro siempre tiene algo reservado para nosotros, aunque no siempre sepamos qué. ¿Sabes qué, tía Carmen? A veces la vida no es lo que uno espera, pero eso no significa que no haya algo hermoso esperando al final del camino. Es solo cuestión de abrir los ojos y ver lo que tenemos, lo que está justo frente a nosotros. Esas palabras me golpearon como un rayo de luz. Tyrell tenía razón. Había estado tan concentrada en lo que me faltaba, en lo que no había sucedido, que había olvidado todo lo que ya tenía, todo lo que aún me quedaba. Mi vida, aunque no perfecta, seguía siendo valiosa. Yo aún tenía amor, aún tenía recuerdos hermosos, y aún tenía la capacidad de aprender a encontrar la belleza en los momentos más simples. El resto de la tarde transcurrió de manera tranquila, casi como un pequeño refugio de paz. Cuando Tyrell se fue dejándome la bolsa de galletas y las flores, me quedé en la terraza, mirando el horizonte. El cielo se pintaba de colores cálidos, y sentí una sensación de gratitud que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que mis hijos ya no regresarían, al menos no de la manera que yo esperaba, pero también sabía que eso no definía quién era. Yo era más que una madre esperando a ser vista. Yo era una mujer que había vivido, que había aprendido, y que ahora tenía la oportunidad de seguir adelante, a su propio ritmo, a su propia manera. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, miré una vez más la maleta morada junto a la puerta. Ya no me sentía triste al verla. Tal vez nunca me iría de viaje, tal vez mi cumpleaños pasado había sido solo una de esas grandes decepciones que nos regala la vida. Pero en ese momento me di cuenta de que no necesitaba un viaje para encontrar la paz. Ya la había encontrado dentro de mí misma. Esa noche al acostarme no sentí la misma pena que me había acompañado por tanto tiempo. Cerré los ojos sonriendo levemente y susurré en silencio, tal vez mañana sea un buen día. Y con esa pequeña esperanza, me dejé llevar por el sueño. El día siguiente amaneció soleado, cálido, como si el universo estuviera en sincronía con mi corazón. Me desperté sin prisas, sin el peso de las expectativas o la tristeza que había cargado durante tanto tiempo. Tomé un poco de café y me senté junto a la ventana, observando cómo la vida seguía afuera, los niños corriendo, los vecinos saludándose, los pájaros cantando. El mundo seguía moviéndose y yo, con mi paso lento, también seguía adelante. No necesitaba el viaje a la playa. No necesitaba las promesas incumplidas de mis hijos. Lo que necesitaba lo había encontrado en mí misma, la capacidad de seguir viviendo, de encontrar consuelo en los pequeños momentos. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, pero también sabía que podía encontrar maneras de vivir con él. Esa tarde, mientras paseaba por el parque del pueblo, me encontré con algunos vecinos y amigos. Nos saludamos, charlamos sobre cosas pequeñas y simples. Ya no sentía esa sensación de vacío, de estar desconectada del mundo. Sabía que aunque no podía cambiar el pasado, sí podía elegir cómo vivir el presente. Me senté en una banca, observando cómo la vida pasaba frente a mí. En ese momento entendí algo importante: la vida nunca es perfecta. Todos tenemos momentos de dolor, de soledad, de pérdidas. Pero esos momentos no definen todo lo que somos. Lo que realmente importa es cómo elegimos seguir, cómo encontramos nuestra paz y nuestra alegría en medio de las pruebas. Mi historia no terminó con un viaje ni con un reencuentro esperado. Pero sí terminó con algo mucho más valioso, con la comprensión de que, aunque las cosas no salgan como uno espera, siempre hay algo por lo que seguir adelante. Y eso es lo que realmente importa.